Sí. Sí, sí, logramos visualizar la pantalla. Antes de eso, una acotacioncita, siempre, por favor, cuidado con los audios. Ujú. Listo. Listo, Bien, iniciamos. ya está. Colegas, buenas tardes. El día de hoy vamos a avanzar lo que cadena de frío. Vamos a utilizar la norma técnica 497, que esta fue del 2017. Ya, vamos a hacerle unas preguntitas de introducción para ir adentrándonos un poquito en el tema. A ver, si recibe una vacuna con la que no está familiarizado, debe almacenarla entre 2 grados centígrados a 8 grados centígrados. Verdadero. Si una vacuna que debe almacenarse entre 2 grados centígrados a 8 grados centígrados se expone a temperaturas negativas, aún se puede utilizar siempre que no esté totalmente congelada. Dos hojitas. Sí, blanco y negro. Yo se lo he hecho en directo. Ah, ya, directo. Silencio. Ya, Perdón, eso hay perdón. que recalcarle. Cuidado con los Entonces, audios, por favor. sí, no se preocupe, licenciada. Ya, esto vamos a acotarlo. Mira, si una vacuna debe almacenarse entre 2 a 8 grados centígrados, ya hemos estudiado lo que es el esquema de vacunas, en donde la mayoría, por no decir todas las vacunas, están de 2 grados centígrados a 8 grados centígrados. Si estas se exponen a temperaturas menores a estas, no se puede utilizar. Definición de vida de frío. Es el tiempo que el equipo de refrigeración es capaz de mantener las temperaturas entre 2 a 8 grados centígrados. Falso. Equipos de cadena de frío son las cámaras frías, refrigeradoras, el ice lane, refrigeradoras fotovoltaicas, congeladores para paquetes de frío. Incluye también los termos portavacunas, las cajas transportadoras y el data logger. Falso. El monitoreo continuo de la temperatura se recomienda solo a nivel del almacén nacional, donde los valores del inventario de la vacuna son mayores. Falso. Ay, verdadero el último. Porque la definición de autonomía frigorífica es el tiempo útil que brinda el equipo de refrigeración, es mantener las temperaturas entre 2 a 8 grados centígrados ante una interrupción del suministro de energía o falla del equipo. Ahora, ¿qué es cadena de frío? Es un conjunto de procedimientos y actividades necesarios para garantizar la potencia inmunológica de las vacunas, que asegura la correcta conservación y almacenamiento y transporte de las vacunas, desde que salen del laboratorio que las producen hasta el momento en el que se va a realizar las vacunas. A ver, otras especificaciones para que nos quede un poco mejor claro. Las vacunas deben manipularse y distribuirse con propiedad y eficacia. ¿Por qué? Porque las vacunas no solo nos llegan de nuestras microredes o redes, estas son transportadas ya desde los laboratorios. El control de la temperatura diaria de los equipos de cadena de frío es la manera más eficaz de detectar las alteraciones de temperatura en el interior del frigorífico. La refrigeradora, que voy a mostrarlo más adelante, tiene un control de temperatura en el cual también tenemos un registro de, más o menos, estoy hablándoles de esto, que es un registro diario que se debe hacer, en donde nos muestra, digamos, acá hay desde el cero, desde el -2 hasta el 12. Nosotros siempre debemos tener temperaturas de 2 grados centígrados a 8 grados centígrados. Este monitoreo diario nos va a ayudar a estar monitorizando constantemente si es que las temperaturas bajan o suben, y eso también nos ayuda a preservar las vacunas y mucho más aparte de ver si nuestra refrigeradora de vacunitas está funcionando muy bien. En Puno también, y aún es en las ciudades rurales, pasa que la luz se nos va.
Esta refrigeradora tiene la capacidad de conservar las vacunas hasta 72 horas. Depende del modelo y depende, porque hay muchos refrigeradores que ya, digamos, tienen 10, 20 años de vida y no, pues no van a tener la misma capacidad que una nueva. Las vacunas deben almacenarse y conservarse a temperaturas entre 2 a 8 grados centígrados. En todos los niveles de cadena de frío se necesitan otros complementos como las cajas transportadoras y los termoportavacunas que vamos a ver más adelante. ¿Quiénes están involucrados en la cadena de frío para la conservación de las vacunas? Todos los enfermeros que de manera directa o indirecta tienen que organizar, manipular, transportar, distribuir, administrar las vacunas. Nosotros al trabajar en hospitales o en centros de salud, tenemos de conocimiento que las vacunas nos distribuyen de las microredes o a veces nosotros mismos tenemos que ir a recoger hasta las redes con los termoportavacunas. Al llegar a redes en la zona de inmunizaciones, vemos cómo ellos mantienen todas las vacunas. Entonces, ven, eso viene desde la cabeza. El cuidado de las vacunas viene desde arriba y no se puede romper al llegar a nosotras a administrar las vacunas. Por eso es que todos estamos involucrados en tener cuidado de cuidar las vacunas. ¿Qué son las vacunas? Son productos biológicos de compleja preparación, muy sensibles a factores externos, los cuales pueden disminuir su capacidad inmunológica e inutilizarla. Y hablamos también de algunas vacunas que son fotosensibles. Durante el proceso se cuida que los biológicos estén en rangos de temperaturas fijos de refrigeración, que son entre 2 a 8, con el fin de entregar las vacunas en las mejores condiciones inmunogénicas a la población. Ya. ¿Qué son las garantías? Ya. Garantías para la calidad y potencia inmunológica de la vacuna. Vamos a encontrar tres, por ejemplo, el almacenamiento, el transporte y la distribución. Ya, agüita Ya. también. Distribución, transporte y almacenamiento de las vacunas. Ya, visualizamos en la imagen que estas a veces son enviadas de otros países, del laboratorio, llegan al aeropuerto, al almacén central y recién lo distribuyen hasta el almacén regional. Después, estos pasan al almacén local y a los vacunadores y recién es donde nosotros vacunamos a nuestra población objetiva. Entonces se dan cuenta que la vacuna, si digamos se rompe en el aeropuerto, claro, porque no conserva la temperatura, ya no podría llegar a nuestra población. O si es que nosotros equivocadamente recogemos nuestras vacunas, todo este procedimiento que se ha hecho desde el laboratorio productor sería en vano, solo por nosotros no mantener la temperatura adecuada al hacer el recojo de las vacunas. Las vacunas se deben manipular en ambientes climatizados con alto grado de asepsia. Eh, Al preparar los implementos térmicos para transportar las vacunas, se debe tener en cuenta lo siguiente. Para la preparación de las vacunas para su transporte, el personal de salud de todos los niveles deben cumplir las siguientes normas. Determinar el tiempo que durará el transporte, así como las condiciones ambientales, logísticas del recorrido. No hay excusa, no hay perdón y tampoco hay disculpas, por así decirlo, cuando se trata de vacunas del Estado. Todos meten la mano, sea personal técnico, personal de, no sé, serum, contratados, nombrados, etc. ¿Por qué? Porque esto nos apaña a todo nuestro centro de salud. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos dice determinar el tiempo que dura el transporte? Muchas veces ellos se distribuyen. Las comunidades que quedan a 2, 3 horas de su microred para recoger las vacunas tienen que contabilizar el tiempo que les va a durar el termo hasta llegar allá y no se puede descongelar. Entonces, siempre tiene que prevalizar y siempre tiene que ver el trabajo en equipo. Por eso les digo que todo de la vacuna implica todo el establecimiento, no solo es trabajo de la enfermera, porque una vez que la enfermera se vaya de sus días libres, digamos,
¿Quiénes registran la cadena de frío en nuestra hojita? Otro personal. ¿Por qué? Porque todos estamos metidos en el trabajo de las vacunas. Elegir los implementos térmicos adecuados. Si ustedes ven que un termo no les está, porque hay termos ahora que ya nos figuran la temperatura y ven que este realmente no lectura como debería, tienen la obligación de llevarse un termómetro extra. Tener en cuenta el tipo de vacuna a transportarse y la temperatura requerida en cada caso. Muchas veces por ser jóvenes cometemos el error de, digamos, solicitar una cantidad de stock de 30 vacunas y solo llevamos un termo. Para recoger las vacunas y apañarlas ahí todas, estamos cometiendo ese error. Entonces, fíjense muy bien en cuántas vacunas van a pedir y cuántos termos deben llevar. Preparar los paquetes de frío a ser utilizados en los termos según el tipo, considerando que no todas las vacunas pueden exponerse a bajas temperaturas. A eso me refiero de organizarse, prepararse, siempre estar atentas a que si mañana van a recoger las vacunas, ustedes preparen sus paquetes de fríos, porque si les van a agarrar ahí, ya va a ser hora, van a tener que llevar paquetes fríos congelados y esto va a exponer a las vacunas. Y no solo expones a las vacunas, por último, esto puede quedar en ti, pero expones a toda una vida, expones a varias personas. Entonces, tener en cuenta que nosotros como personal de salud tenemos la vida de las personas en nuestras manos y cualquier error cometido por nosotros puede afectarles a ellos. Al preparar los elementos térmicos, no basta colocar uno o dos paquetes fríos. Todas las paredes internas del termo o de la caja transportadora deben estar cubiertas con estos paquetes. Una vez preparados los recipientes térmicos, estos deben mantenerse debidamente cerrados, colocados a la sombra y alejados de toda fuente de calor y su data logger en su interior. La importancia de manejar nuestro data logger, el cual nos proporciona no solo para vigilar la temperatura, también nos vigila que nosotros podamos tener un adecuado cuidado de las vacunas. El data logger es como a ver, ¿cómo decirlo? Es un aparato que nos vigila todo el tiempo. ¿Cuántas veces abres la red? ¿Cuántas veces se sube la temperatura, se baja la temperatura? Fuera de que la refrigeradora también nos permite esta información. Ahora, la recepción de vacunas. No en todos los establecimientos van a recoger vacunas. Algunos ya les traen las vacunas hasta su centro de salud. En este caso ya sería una recepción de vacunas. Aún así, para nosotros recepcionar las vacunas de las microredes o redes. La recepción de vacunas obliga a cumplir con la normativa de cadena de frío, por lo cual se requiere conocer su rendimiento durante la operación y autonomía frigorífica antes de almacenar las vacunas. El registro de la temperatura debe guardarse durante un año con el propósito de supervisar y evaluar el funcionamiento de los equipos frigoríficos. Eh, esa imagen del registro que les mostré en la parte de acá viene por mes, enero, febrero. Entonces, todos los meses nosotros debemos registrar en esta hoja y guardarlo durante un año. Esto nos va a permitir nosotros evaluarlo, si nuestro refrigerador está funcionando bien o no está funcionando bien. ¿Por qué? A nadie más que nosotros nos va a afectar esto. Ya, y nadie más que nosotros puede estar haciendo ese tipo de vigilancia. La validación de la temperatura del transporte tiene por finalidad validar mediante la trazabilidad de la temperatura registradas en los data logger que los productos durante todas las horas y los minutos que duró el transporte, la temperatura se mantuvo dentro del rango establecido por el fabricante o por normativa. Si la temperatura durante el transporte es correcto, almacenar los productos termolábiles. Si la temperatura durante el transporte no es la correcta, inmovilizar los productos y aplicar el plan de contingencia. Ya. Cuando se recoge vacunas por si les toca, siempre deben llevar el data logger o deben llevar, ¿por qué? Porque el data logger también se hace seguimiento, no solo por nosotros, como lo que es la hojita que les mostré, no, esto lo lee más bien la red.
que ellos nos vigilan cuánto tiempo y cómo están nuestras vacunitas, porque ellos deben supervisarnos. Ahora, nosotros al llevar esto nos garantiza que las vacunas estén adecuadamente. El data lawyer tiene como una alarma que cuando esta disminuye del -2 o supera, digamos, el 8, suena la alarma. Esto ya nos puede nosotros avisar que hemos hecho ruptura de cadena y por ello ya hacer un plan de contingencia. Ya, la recepción. 2 días antes de la entrega, el responsable de inmunizaciones, que en estos casos seríamos nosotras o a veces nuestras colegas, en coordinación con farmacia, coordina con la red y confirma lugar, día y hora de entrega. El responsable de farmacia recibe una guía que es una PECOSA y las cajas transportadoras. La PECOSA es como una hoja en donde nos especifica cada vacuna, cuántas de cada vacuna hemos recibido. Esto nos le permite a farmacia llevar, por así decirle, el registro y la contabilidad de las vacunas que ingresan y de las vacunas que salen. Coordina con el responsable de inmunizaciones. Ambos colocan cajas en el área donde están los equipos de refrigeración. Ambos verifican empaque limpio, cerrado y seco. Si no está conforme, lo separan y verifican al final. Abren caja, retiran data lawyer, verifican que nombre, cantidad, fecha de vencimiento y coincida con la guía y PECOSA y con el requerimiento. El requerimiento es lo que nosotros solicitamos. Digamos, en mi población yo tengo como recién nacidos aproximadamente durante el mes. Tendré pues unos 5. Entonces, ¿cuántas vacunas debo pedir para todo el mes? ¿Por qué? Nosotros no podemos hacer venir a la población, sea de la ciudad o de la zona rural, y no tener los implementos necesarios. Nosotros debemos tener las vacunas adecuadas, la cantidad de vacunas que nos sirva para dar y proporcionar un servicio adecuado. Ambos verifican que no estén congelados, que tengan etiqueta y estén sellados, colocan inmediatamente en equipos de refrigeración. Si es conforme, colocan un check en la guía, en la PECOSA. Si es que hay discrepancias, vuelven a verificar y si persisten las discrepancias, actúan según pautas. Ambos firman la PECOSA y acta y solicitan la firma al transportista. Responsable de farmacia entrega las copias firmadas y archiva los originales. Ven que es todo un proceso, o sea, es todos los documentos en donde verifican que realmente las vacunas que ellos proporcionan sean adecuadas. Recepción. Si requiere modificar la PECOSA o guía en un día, el responsable de farmacia, en coordinación con inmunizaciones, coordina con el almacén el envío del archivo digital de la guía PECOSA modificada en físico y se entrega en la siguiente distribución. ¿Por qué el de farmacia es el que normalmente lleva este tipo de cosas, por así decirlo? Porque ellos llevan el inventario de todos los medicamentos. Entonces, ellos también ingresan lo que es las vacunas al sistema. En 2 días, responsable de farmacia ingresa a su software y verifica guía de remisión electrónica y carga los datos al sistema. Si recibió con PECOSA en 2 días, el responsable de farmacia coordina la regularización del ingreso con el almacén. Si no tiene el software, que es el SISMED, en donde ingresan ellos normalmente las vacunas y también ingresan sus medicamentos, en 2 días el responsable de farmacia registra ingreso en tarjetas de control visible, archiva documentos y coloca las tarjetas en un lugar accesible. Antes de la siguiente distribución, el responsable de farmacia devuelve al almacén las cajas transportadoras, data logger, paquetes fríos y paquetes fríos vacíos. Fin. El responsable de farmacia o de inmunizaciones del punto de tránsito realiza la recepción. Todo personal responsable de farmacia, porque a veces también nosotros llevamos lo que es farmacia y también inmunizaciones, debemos coordinar, como ya se ha leído,
coordinar la entrega de esta y también debemos verificar que se entreguen las vacunas que nosotros requerimos para la atención adecuada. Si la cadena de frío está en farmacia y no está responsable de inmunizaciones, el procedimiento lo aplica solo el responsable de farmacia. La guía se entrega al responsable de farmacia destinado. Para el almacenamiento y conservación de vacunas en el refrigerador tipo horizontal, que es el Ice-Linet, es esto de aquí, las que les muestro. Aquí es donde conservamos nosotros las vacunas, ¿ya? Y aquí es donde nos verifica la temperatura diaria. El personal de salud de todos los niveles debe cumplir con la siguiente norma. Colocar las vacunas BCG, polio oral, polio inyectable, el SPR, el SR, la fiebre amarilla y en las canastillas de la parte inferior del fondo. Y las vacunas sensibles a la congelación, como la DPT, la HIV, la pentavalente, la hepatitis B, la DPT, la DT pediátrica, la hepatitis B adulto, la hepatitis pediátrica, la influenza, la rotavirus, la neumococo, todo eso en la parte superior. Como verán, se puede distribuir. ¿Por qué debemos colocar esas vacunitas en la parte de arriba? Para evitar la congelación. El refrigerador fotovoltaico, energía solar. Algunos tienen la bendición, por así decirlo, de tener en sus centros de salud una refrigeradora, pues, que es solar, que cuando se les va la luz, ellos pueden tener pueden todavía, digamos, funcionar, porque funciona con la luz, no solo energía, sino también con el sol. Funciona por la luz solar que almacena en un conjunto de baterías. Son útiles para almacenar y mantener las vacunas en regiones de difícil acceso y de áreas o zonas. Les digo bendición porque no todos los establecimientos que están alejados de la ciudad poseen esta refrigeradora. Muchos tienen solo el de energía, el cual se les apaga la luz a veces por 3 días. Entonces ellos ya implementan el plan de contingencia. El refrigerador Iceland es la que la mayoría tenemos en nuestros centros de salud. Corresponde a la actual tecnología en equipos para vacunas. Está compuesta por tubos o paquetes de fríos con agua. Forman la masa térmica que permite al equipo mantener las temperaturas por varias horas, aún después de haber dejado de funcionar, permitiendo la estabilidad de la temperatura en el interior. Por eso les decía que cuando se corta la luz en los lugares alejados, este nos puede durar hasta 72 horas, siempre y cuando no abramos la temperatura, digo, no abramos la refrigeradora. Entonces, siempre procurar, si ya ven que está lloviendo, ven una lluvia torrencial o hay, no sé, rayos, procuren, por favor, ya no tratar de abrir la refrigeradora. ¿Ya? Por eso siempre ustedes deben llevar un seguimiento adecuado de sus niños, citarles esta vacuna. Entonces ustedes ya prevé, este día voy a vacunar esto, este día voy a vacunar esto. Si ven que la mamita está llegando un poquito tarde, prevean sus vacunitas, retírenlos y pónganlo en sus termitos y ya cuando ya pues ya lleguen, vacunen y ya no van a abrir la refrigeradora. Siempre prevean eso, porque las refrigeradoras también averigüen cuánto tiempo de uso, cuánto tiempo lo tienen en sus establecimientos. Ya, el almacenamiento de vacunas. Durante el proceso se cuida que los biológicos estén en los rangos de temperatura, los cuales son de 2 a 8 grados centígrados, con el fin de entregar las vacunas en las mejores condiciones inmunogénicas a la población. Ya, todas las vacunas, la vacuna BCG, la hepatitis A, B adulto, pediátrico, la IPV, la rotavirus, la pentavalente, la DPT, la antivaricela, por no decir todas, 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 tienen que estar de 2 a 8 grados centígrados.
¿Qué era su- Ya. Temperatura de almacenamiento de vacunas y periodos máximos recomendados. Ya. ¿Cuánto tiempo debe estar en la jereza? Hasta 6 meses. Ya. ¿Cuáles son esas vacunas liofilizadas? Por ejemplo, tenemos a la BCG, a, a la rabia, rotavirus, varicela, fiebre amarilla, LSPR, LSR, también tenemos al sarampión. Todas esas vacunitas deben estar de 2 a 8 grados centígrados, junto con las líquidas, que son la DPT, la hepatitis A, la hepatitis B, la BPH, la IPV, la rabia, la rotavirus, la toxoide, la difteria. Ya, todas esas vacunitas, tanto liofilizadas como líquidas. Ahora, otra nota, por favor. Los diluyentes nunca deben congelarse. Si los diluyentes se empacan con la vacuna, el producto debe almacenarse entre 2 a 8 grados centígrados. El empaque de vacunas combinadas, tanto liofilizadas y líquidas, nunca deben congelarse. Por eso, miren, en la Jereza solo nos debe durar hasta 6 meses. En la red nos debe durar hasta 3 meses. Y en nuestras IPRES hasta un mes. Por ello, si nosotros llevamos un adecuado seguimiento de nuestras vacunas, vamos a saber si nuestro vencimiento está largo. Si está corto, deben coordinar con otros centros de salud de mayor acceso de población para que ellos puedan hacer el intercambio y en los hospitales también hasta un mes. Ya. Esta es la preparación del termo portavacunas. Aquí podemos visualizar que son 4 paredcitas. En tanto como estábamos hablando hace rato, estas paredes, ambas, todas las 4 paredes deben tener el paquete frío. Y por aquí es donde el calor del medio ambiente ingresa. Por eso es que se recomienda no tenerlo bajo el sol. Siempre conservar la temperatura. El ingreso del calor puede permitir lo que es la ruptura también. Son elementos térmicos especialmente fabricados para ser utilizados durante las vacunaciones o transporte de las vacunas, porque no vamos a llevar nuestra refrigeradora cuando vayamos a buscar a nuestros niños. Entonces, ¿qué nos va a ayudar? Los termoportavacunas. Si nosotros manejamos adecuadamente nuestra refrigeradora, también vamos a manejar adecuadamente nuestros termos. Su tecnología de fabricación y según el modelo les permite mantener la temperatura adecuada para los productos termosensibles por más de 24 horas, porque los accesos de nosotros hacemos, digamos, los barridos, no son lugares accesibles, a veces están a 3, a 4 o hasta 5 horas de la población de donde nosotros estamos trabajando. Entonces, por ello, la importancia de saber preparar adecuadamente su portavacunas. Son precalificadas por la Organización Mundial de Salud para ser usadas en la conservación de las vacunas y el Ministerio de Salud ha reglamentado su uso. La calidad y el espesor del aislante del termo portavacunas o caja transportadora. Acá vamos a hablar de la clasificación de las cajas transportadoras o los termos transportadores. La función del aislante dificulta el ingreso del calor al termo. El poliuretano expandido es de mejor calidad. El espesor del aislante debe tener un mínimo de 3 centímetros en los termos portavacunas o mayor o igual a 10 centímetros para las cajas transportadoras. Mira, estas de acá, el BioStyle y el este de aquí, nos permiten el uso de 4 paquetes de frío y hasta 6 o hasta 7. Cerrado nos mantiene 72 horas.
pero con apertura 36 horas. Pero nosotros no vamos a, cuando llevamos a recoger las vacunas, recién podríamos, digamos, por así decirlo, llevarlos cerrados, ¿no es cierto?, a la ida y a la vuelta. Pero cuando hacemos los barridos, siempre vamos a estar con aperturas, abriendo y cerrando el paquete. Entonces, considerar también que nos va a durar 36 horas. Los Lozani, que estas sí son un poquito que nos permiten, el número de paquetes 8, nos dura también cerradas 36 horas. ¿Se dan cuenta que nos duran menos que las de arriba? Y con apertura nos duran menos todavía, 12 horas. Las RCWI 12, las de 25 y las de CWI nos permiten paquetes ya de 14 o 24. Estas cerradas nos permiten 15 días y con apertura 8 días. A veces estas de acá las utilizamos en los planes de contingencia, cuando se nos va la luz y no nos regresa en 3, 4 días. Todo esto ya es para transportarlo a lugares en donde nos permitan guardar y conservar nuestras vacunas. Los termos. Son recipientes plásticos de menor dimensión que la caja térmica. Se utilizan para el transporte de pequeñas cantidades de biológico. Por ello, la aclaración de llevar adecuadamente 2, 3 termos que requieran para el recojo de vacunas, si es que están recogiendo más de 30 o no sé, el stock que ustedes requieran, siempre lleven adecuadamente la cantidad de termos y así no tener presionadas a las vacunas hacia centros y puestos de salud o instituciones prestadores de servicio. A ver, un rato, por favor. Parece que nuestra ponente ha tenido problemas, ya volvió. Sí. Sí, suele suceder, suele suceder. Ya, ahí se le cayó. Ya. El KST, esta es la que nos permite cuatro paquetes de frío y esto nos va a durar hasta 72 horas y abierto nos permitía 36 horas, ¿cierto? Esto se utiliza para conservar los inmunobiológicos 72 horas, capacidad de 4 paquetes de frío. Este es el que mayormente nos van a proporcionar en todos los centros de salud. Actualmente ya estas de acá, las KST, ya poseen termómetro, o sea, un termómetro, un cuadradito que nos permite visualizar la temperatura interna, pero aún así les recomiendo llevar también su termómetro, porque muchas veces de ellos sufren una variación, entonces siempre ustedes traten de calibrar entre el termómetro y su KST. Los Geostyle se utilizan para conservar los inmunobiológicos de 2 a 60 horas. La capacidad es de 8 paquetes de fríos. Entonces, estos ya son más pequeñitos, los paquetes de frío. Los Blanclay se utiliza para conservar los inmunobiológicos de 2 a 60 horas. La capacidad también es de 4 paquetes de fríos. Los Lozani conservan los inmunobiológicos de 2 a 16 horas. La capacidad es de 8 paquetes fríos. Me imagino que todos han podido visualizar esta imagen en todas las redes de salud. Esto nos enseña más o menos, nos enseña en sí claramente cómo vamos a manejar los paquetes fríos. Dejar los paquetes fríos en una mesa, dejar sudar hasta escuchar que el agua se mueva levemente cuando agite el paquete frío. Ya, ¿cómo visualizamos? Nosotros tenemos una refrigeradora extra en donde guardamos nuestros paquetes de frío. Entonces, siempre que saquen para su termo o saquen para el transporte, ustedes deben hacer rotar estos paquetes de frío.
Si nosotros utilizamos paquetes de frío que no se han tenido duración de 24 horas de congelados, no van a durarnos tanto. Obviamente, durante la mañana va a estar bien, pero para la tarde va a descongelarse rápidamente. Entonces, conservar también estos paquetes de frío adecuadamente, 72 horas y 36 horas. Para los transportes, digamos, a pueblos lejanos, trata de usar los paquetes de fríos de larga duración, los que están bien congeladitos y siempre hacerlo sudar adecuadamente para evitar el congelamiento de nuestras vacunas. Cuando se retira el paquete de frío del congelador, ay, del congelador, este puede encontrarse en una temperatura entre menos 15 grados centígrados a menos 20 grados centígrados. Entonces, si cometemos el error de nosotros sacar los paquetes, meter al termo y colocar nuestras vacunas, se van a congelar. Colocar los paquetes de frío sobre la mesa de embalaje o sobre la mesa que ustedes dispongan en sus centros de salud hasta que la escarcha desaparezca. Proceden ustedes a hacer la agitación como nos muestra nuestra colega y siempre escuchar que se mueva el agua lentamente. Colocar los paquetes de frío en el termo y luego colocar las vacunas. Aún así, las vacunas es lo que se les coloca en el termo con una cajita, a veces les dan en las redes los recipientes. El procedimiento en caso de una ruptura de cadena de frío. ¿Cuándo se va a hacer una ruptura de cadena de frío? Si nosotros no vigilamos adecuadamente nuestras refrigeradoras y no estamos siguiendo adecuadamente nuestras hojitas de calibrar nuestra temperatura diariamente, sin querer y puede haber un cortocircuito y nuestra refrigeradora está manteniendo por 72 horas nuestras vacunas y recién al cuarto día nos verificamos que la refrigeradora está mal. La red de salud o en otros lugares van a demorar en reparar nuestra refrigeradora. Entonces, ¿qué va a haber? Una ruptura de cadena de frío y esto ya viene por la refrigeración. Si nosotros tampoco manejamos adecuadamente los termos o hacemos que nuestras vacunas se congelen o al sacar para la atención de nuestros recién nacidos o bebitos y abrimos y dejamos la refrigeradora abierta, va a haber una ruptura de cadena masiva. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en caso de que pase esto? Restablecer la cadena de frío, aplicar el plan de contingencia o trasladar las vacunas al establecimiento más cercano, ¿ya? Para que cuiden nuestras vacunas. Por eso les decía, cuando no tenemos luz durante 4 o 3 días, ya debemos aplicar nuestro plan de contingencia. Inmovilizar todas las vacunas. No podemos cometer el error de decir, ay, no, creo que cuando ha habido apagón, yo creo que no ha durado, no ha habido ruptura. Entonces, ¿qué pasa esto? Si nosotros no estamos siguiendo adecuadamente, diariamente, ay, no sé, lo has registrado el lunes, pero no lo has registrado hoy día, que es jueves, entonces no vas a saber cuánto ha variado la temperatura y vas a utilizar esa vacuna y pones en riesgo la salud del niño, no solo del niño, a veces vacunamos gestantes y ya que estamos jugando con 2 vidas. No se deben utilizar las vacunas hasta esperar los resultados de evaluación de la ruptura de cadena de frío por el nivel correspondiente que determine su utilización o descarte. ¿Cómo ellos verifican que ha habido una ruptura de cadena de frío y desde cuándo ha habido esto? El data lawyer nos registra todo, las horas, los minutos, todo nos registra. Notifica la ruptura de frío en una forma inmediata utilizando la ficha de notificación de ruptura de cadena de frío que les muestro a continuación. Ya, aquí es la ficha en donde vamos a notificar nosotros a la cadena de frío. Siempre comunicando, manteniendo comunicación con los de la microred y los de la red en el área de inmunizaciones. Nuestro nombre del establecimiento, la fecha de la notificación, el tipo de establecimiento, por ejemplo, almacén central, porque esto también le puede pasar a las cabezas, no solo a los puestos chiquititos, hospital, puestos de salud, almacén regional, almacén de red, microred, la direza, el departamento y el teléfono, la red, provincia, microred, distrito. Ahora, vamos a describir la ruptura de cadena de frío.
Hay ruptura durante el almacenamiento de vacunas, ruptura detectada por el establecimiento, ruptura detectada por lectura de data lawyer. ¿Qué sucede? Que a veces nosotros sacando los termos para la atención diaria de nuestros pacientes, sin darse cuenta, hacen ruptura de cadena por estar dejando los termos abiertos. Y ahí obviamente incluye nuestro data lawyer, porque el data lawyer sale diario no puede estar en todo el tiempo en la refrigeradora. Tiene que salir con ustedes. ¿Por qué? Porque eso garantiza que ustedes las vacunas que retiran del refrigerador para vacunar a los pacientes están adecuadamente dentro de los 2 a 8 grados centígrados. Por ello, la importancia de sacar todos los días el data lawyer junto con sus vacunas. Y esto nos avisa porque nosotros mensualmente llevamos para que lecturen el data. Entonces ahí nos avisa si ha habido ruptura o no ha habido ruptura. Antes no había lo que es la alarma. Entonces nosotros podíamos hacer rupturas sin darnos cuenta porque no existía la alarma, porque algunos no verifican la luz parpadeante amarilla, que es cuando estamos en la temperatura adecuada, y la luz rojita cuando ya hemos hecho ruptura de cadena de frío. La ruptura durante el transporte de vacunas es lo que suele sucederles a muchos porque no controlan la hora. Y tengan en cuenta, por favor, que en algunos lugares no hay transporte todos los días y a diario, a toda hora. Ellos a veces solo salen una vez al día el carro. Entonces, por ello, siempre tener en cuenta cuánto demora el transporte, cuántas horas, cuánto voy a demorar, cuánto voy a recoger. Ruptura detectada por el almacén o el establecimiento. Ruptura detectada por el data lawyer. Ya. Tiene data lawyer en el refrigerador y o caja transportadora. Fecha en el que detectó la ruptura de cadena de frío, la hora y la temperatura encontrada. Por ello también manejar siempre dentro de la refrigeradora sus termómetros. Por más que la refrigeradora lecture, tengan ustedes termómetros dentro de la refrigeradora. Fecha del último registro en la hoja de temperatura. Entonces acá vamos a cometer el error nosotros si nos encuentran. No sé, no han registrado como les dije, lo han registrado el lunes y si recién se han dado cuenta que no lo han registrado hasta el jueves. Por ello, tener un equipo de trabajo bien unido. Por más que seamos de diferentes carreras, nosotros somos un equipo. Entonces, mientras ustedes se van o salen del establecimiento, alguien debe tener el registro de la temperatura, fecha en el que se restablece la cadena de frío, cuántos días o cuántas vacunas o las vacunas están inmovilizadas, cómo restableció la cadena de frío, trasladó las vacunas en termo o caja, o quizás el refrigerador fue reconectado, porque como les digo, no solo es también la falla de nosotros, a veces la refrigeradora o la conexión falla. Donde yo he estado elaborando anteriormente, pues siempre pasaba que el poste volaba, entonces nos dejaban sin energía. Entonces, eso ya no es nuestra responsabilidad. Entonces, siempre teníamos que estar llamando a la red para que arreglen esto. Y nosotros no estamos pues a 4, nosotros estábamos casi a 5 horas lejos de la ciudad. El refrigerador por cambio de balón de gas, cambio de paquetes o de termos o de caja transportadora. Y se cerró la puerta del refrigerador o trasladaron al refrigerador a otro establecimiento. Siempre deben estar coordinando con la encargada de farmacia, encargada de inmunizaciones, ¿ya? ¿Por qué? Y encargadas también de microredes y redes. Ustedes no pueden hacer un traslado de refrigeradora así de fácil. ¿Por qué? Porque nuestras refrigeradoras están calibradas. Entonces, cuando nos entregan un paquete o una refrigeradora nueva, esta se calibra a una temperatura que nos permita lecturar a 2 a 8 grados centígrados. Si nosotros equivocadamente en nuestra desesperación ante la falta de energía queremos trasladarnos, van a afectar totalmente. Entonces, siempre, por favor, apliquen nuestro plan de contingencia. Si ya ven que no regresa la luz, preparen sus paquetes, siempre deben tener sus paquetes de frío, por eso les digo que estas siempre circulan. Y, licenciada, quizás podríamos darnos un refrigerio de 5 minutos Sí, hasta las 7.
Ya, a las 7 volvemos a incorporarnos, por favor. No nos salgamos, solamente un pequeño refrigerio para que nos demos una vueltita y oxigenemos el cerebro. Ah, ya. Para informarnos un poquito más y que no se nos escape ningún datito, el refrigerador y los congeladores, el refrigerador Ice debe tener un mantenimiento anual, una vez al año. El técnico de cadena de frío de inmunizaciones de la red como se comunica 24 horas con anticipación, esto previamente con la encargada de inmunizaciones del establecimiento para que se proceda a trasladar las vacunas en cajas de transportadoras y desconectar el equipo, dejar abierta la puerta y facilitar el descongelamiento de los paquetes de frío. Todo esto se debe hacer una vez al año para verificar si nuestro equipo realmente está funcionando bien. Siempre esto nos va a ayudar con las hojas que se llenan diariamente. Ahora, ¿qué se hace en caso de las refrigeradoras o los congeladores que son solares? Estas deben tener 2 mantenimientos preventivos por año. El o la responsable de inmunizaciones del establecimiento de salud procede a aplicar el plan de contingencia para resguardar las vacunas. El técnico de cadena de frío o inmunizaciones de la red procede a realizar la limpieza del panel solar, limpiar las baterías, verificar el mantenimiento del controlador y la limpieza del refrigerador, el ajuste de contactos, cables, tornillos de fijación. La evaluación del cumplimiento de las actividades del mantenimiento son evaluadas por el indicador de mantenimiento preventivo. Todas las refrigeradoras deben ser obligatoriamente, deben cumplir con su mantenimiento. Las solares, que son 2 veces, y las que son el Ice Line, una vez al año. Ah, también, yo también, yo también. Compartí. Listo, perdón. Ah, ya. ¿Cuál es el plan de contingencia por cortes de energía y electricidad por parte de la empresa que suministra la electricidad? Debemos averiguar el motivo del corte del suministro y el tiempo que demora en retornar la energía eléctrica y registrar en el formato donde se registra el registro de contingencias de la cadena de frío. Como les decía, donde yo trabajaba, a veces se volaba el poste, entonces, porque los postes no son como los de la ciudad, que son de cemento, allá eran de palitos o de madera, entonces se volaban. Entonces demoraba aproximadamente entre 4 o 5 horas a que llegue alguien encargado de la red o del suministro que nos proporciona la luz. Entonces, siempre ustedes controlar esto diariamente, cómo está la energía, si hay fluidez, si ustedes pueden ver diariamente, apenas lleguen al trabajo, ver su cadena de frío. Ese es para ustedes. Verificar que el grupo electrógeno y el sistema auxiliar de energía eléctrica se encuentra activado. Muchos tenemos o algunos tienen lo que es el repuesto o su energía, que mientras se va la energía, ustedes tienen otra energía que les proporciona, como las baterías. Si no lo está, se procede a encender en un tiempo máximo de 10 minutos de ocurrido el corte de energía eléctrica, si no enciende el grupo electrógeno. Si los equipos de refrigeración
no están funcionando, se deben colocar los productos en otro equipo o en cajas térmicas debidamente acondicionadas e inmediatamente solicito al técnico especializado en mantenimiento de equipos en refrigeración para que ejecute el plan de mantenimiento preventivo, especializado o correctivo de los equipos de refrigeración. Por eso verificar cuánto tiempo normalmente se va la luz cuando llueve o cuando está cayendo una torrencial o cuando hace un corte de luz, cuánto tiempo se va la energía para nosotros prever, porque nuestra refrigeradora nos va a soportar 72 horas. Pero si esto ya procede a alargarse, ya deben aplicar lo que es el plan de contingencia. Si el grupo electrógeno y los equipos de refrigeración funcionan correctamente, se archiva el reporte. El fluxograma para la aplicación de un plan de contingencia. Paso 1, vamos a seleccionar adecuadamente nuestra caja o termo porta vacunas de acuerdo al volumen de vacunas que se requiere almacenar. Paso 2, utilice solo paquetes de frío acondicionados según el procedimiento de adecuación de paquetes de frío, hasta que escuchar el agua que se mueva lentamente cuando se agite el paquete de frío o se visualice que el agua se desplaza en el interior del paquete de frío. Entonces, por ello, ustedes ya al verificar que esto puede tomar largas horas, ya va un día, ya van 2 días, entonces no va a volver, ya tienen que alistar previamente sus paquetes de frío. No pueden alistarlo al toque. ¿Por qué? Porque los paquetes de frío no se pueden presionar o, por así decirlo, incitarlos poniéndolos en el sol o poniéndolos bajo el agua para que rápidamente este se diluya, porque esto no nos garantiza una adecuada temperatura a largo plazo porque va a tender a descongelarse rápidamente. Al momento te puede estar marcando una temperatura adecuada, pero posterior a las horas, este va a disminuir rápidamente. Entonces, por ello, nosotros debemos tener un adecuado manejo de nuestros paquetes de frío, siempre previamente alistarlos para la atención y también para aplicar nuestros planes de contingencia, porque en los termos KST entran 4, mientras que en nuestras cajas transportadoras entran más de 4 paquetes de frío, entonces no podemos instar en el momento al listar esos paquetes de frío, va a ser casi imposible que descongelen. Y esto va obviamente a hacer que nuestras vacunas o se congelen o se calienten. Y por ambos casos, nuestra vacuna ya no sería servible y estaríamos atentando contra la vida de las personas. Por ello, la importancia de un plan de contingencia adecuado. El paso 3. El número y el tipo de paquetes de frío será adecuado al modelo de caja de transportadora de vacunas y o termos de vacunas. Ya sabemos que no todos los termos poseen los mismos paquetes de frío. Paquetes de frío, por ejemplo, miren acá, este es un poco más grueso, este de acá es más pequeñito y este es regular. Entonces, si nosotros no tenemos una adecuada comunicación dentro de nuestro equipo de trabajo, se puede cometer el error de decir, no sé, le damos la tarea, por así decirlo, de sacar nuestros paquetes de fríos a otro colega y él se equivoca en el termo o en los paquetes de frío a sacar, esto también nos costaría las vacunas. Entonces, por ello, siempre instruir a instruir a su equipo de trabajo, darles a conocer, no podemos ser egoístas y quedarnos con el conocimiento de enfermeras, nosotras nomás, no, tenemos que enseñar cuál es la caja transportadora, cuáles son los termos, para cada termo, qué paquete de frío se utiliza, cuánto tiempo debe estar el paquete de frío encima de una mesa hasta que todo esté descongelado, no. Y ahora, ¿cómo se preparan los paquetes de frío? Este debe tener agua, no pueden tener otro tipo de líquido, deben estar completamente sellados. Entonces, hay una marca en el paquete de frío en donde se debe llenar esto. Ya, a ver, deben estar autorizados para su uso, sobre todo eso. Se prohíbe el uso en la cadena de frío por alto riesgo de congelación de las vacunas. Las
Las vacunas y los paquetes de frío no van en la misma refrigeradora. ¿Cuál es el tipo de tapa de nuestros paquetes de frío? Es una rosca que permite eliminar el agua. Es un sellado hermético, impide tanto la pérdida de la mezcla. ¿Cuál es el contenido? Es solo agua, solo agua. La temperatura por encima del punto de fusión del hielo son positivas, 0 grados centígrados. Un paquete de frío adecuado es cuando se escucha que el agua se mueve dentro del paquete de frío y se visualiza la presencia de agua. Permite tener la certeza que la temperatura estará siempre encima de 0 grados centígrados. Cuando ya presentamos una temperatura de menos 5 grados centígrados, ya estamos hablando de una congelación. Entonces, por favor, por ello, la importancia de educar y enseñar a nuestro equipo de trabajo. Ubicar un termómetro de alcohol para el control y el registro de la temperatura dentro de la caja transportadora. Termo portavacunas del Data Lawyer también debemos llevar para el monitoreo de la temperatura. Como este es el de acá, es el Data Lawyer. Este es el que se visualiza con una luz parpadeante color amarilla que se encuentra dentro de los rangos de 2 a 8 grados centígrados. Y en el termómetro es donde también visualizamos en la línea de 2 a 8 grados centígrados. Por eso la importancia que si vamos a llevarlo en nuestros caja transportadora o en nuestros termos, siempre manejarlos con un termómetro. Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer al llevar la caja transportadora, por así decirlo? Vamos a pegar sobre esta caja transportadora una hoja de registro tal cual como esta, ya que el cual les decía que eso se controla diariamente y mes tras mes y se guarda durante un año. El registro de la temperatura en forma diaria, entrada y salida, porque ahí se visualiza tarde, mañana y tarde, mañana y tarde. ¿Ya? Entonces, por eso les digo que si van a tener un turno en la mañana, digamos, ¿quién va a registrar en la tarde? Tiene que registrar otro personal de salud, no puede quedarse sin registrarse. Registrar la fecha de recambio de paquetes de frío en la hoja de control y el registro diario de temperatura, el cual debe realizarse cada 2 o 3 días, dependiendo de la temperatura ambiental, pero diariamente, preferiblemente. Y eso es en caso de las cajas de transportadoras. Como verán acá, acá es donde nos visualiza de 2, acá está el 2 hasta el 8, ahí, perdón. Aquí está el 2 y hasta que el 7, 8. Acá ya nos dice, a ver, no se ve, ya. Cuando ya estamos superando los 7.5, 7 a 8, ya es una alerta. También en el mismo caso, cuando ya estamos de 1.5 hasta 0, también es una alerta de una ruptura de cadena de frío, pero de congelación. Entonces, siempre hay que verificar si está recto, recto. A veces puede estar entre 4 a 5, ya es la calibración ideal de las. Por eso les digo que no se fíen de las refrigeradoras. Siempre deben tener un termómetro interno. ¿Por qué? Porque acá en la hoja nos dice que calibración ideal de 5 a 4. Entonces siempre que leas la lectura diaria puede ser de 4.5 o 4 o 4.8. Entonces ven que no es igual. Pues al momento de entrar internamente, las vacunas también poseen la temperatura. Entonces, para verificar siempre el uso de termómetro, por favor. Ya, la oscilación de temperatura puede oscilar hacia abajo o arriba, entre los 5 a 7 grados centígrados o entre los 4 a 2 grados centígrados, como pueden ver ahí. Y esto es lo que busca la red de salud, ¿ya? Si nosotros nunca sacamos, ¿y de dónde sacamos esta lectura? Digamos, la lectura es tal cual del Data Lawyer. El Data Lawyer lo lee la red de salud. Si verifica que todo el mes ha estado nuestro Data Lawyer entre 5 a 4, 5 a 4, 5 a 4, evidentemente figura que nosotros nunca hemos sacado el Data Lawyer.
En cambio, si nos muestra esta oscilación entre 5 a 7 o 4 y 2, visualice que hemos sacado el data lawyer y que no hemos hecho ruptura de cadena, pero que sí sacamos el data lawyer para la atención diaria de nuestros niños. La temperatura puede oscilar por apertura de puerta, porque sí o sí abrimos la puerta de la refrigeradora para nosotros dispensarnos de vacunas. Perdón. Perdón. El ingreso de vacunas. Al nosotros recepcionar vacunas, sí o sí vamos a tener que aperturar la refrigeradora. El tipo de refrigerador. Por eso la importancia de verificar si nuestras conexiones son adecuadas. No vaya a ser que en una de esas conectemos, no sé, un equipo X y hagamos volar todo por así decirlo, la energía, y esto va a afectar directamente nuestra vacuna. Entonces, siempre ver el tipo de refrigerador, el tipo de conexión que hay. La temperatura debe tener una oscilación o comportamiento homogéneo. No puede existir que, digamos, un día sube hasta los 7.5 y al otro día ya está bajando hasta el 1 o 1.5 o 0.5. Entonces no puede haber tan temperatura desequilibrada. Siempre debe haber una homogeneidad. Alerta de revisar la calibración, revisar el punto de calibración inmediatamente. Por eso les decía que no se puede manejar así libremente nuestra refrigeradora, llevarlo de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque este recibe una calibración previa. Entonces, si se visualiza ahí en la mañana, digamos, ha estado 4.2 y en la tarde ya nos está visualizando 7.5. Entonces, ¿qué ha habido acá? Una descalibración. Entonces, para ello también llamar al técnico de inmunizaciones de la red que pueda calibrar nuestro equipo. ¿Qué pasaría si nosotros vemos esto? Obviamente teníamos que tener previamente nuestros paquetes de frío y ya hacerle el plan de contingencia, porque esto nos evidencia una pronta ruptura de cadena de frío. Ya. Ya, esto es en caso que si la temperatura está entre 7 a 8 grados centígrados. Acá también puede ver el otro caso, que se nos baje y ya se esté congelando las vacunas de 2 a 0 grados centígrados. Entonces, si ustedes ya ven en la mañana que ingresan a su centro de trabajo entre una temperatura de 2, alerta, 1.5 va a ir, esta va a ir descendiendo, no va a subir. Entonces, por favor, siempre visualizar su calibración, siempre hacer sus mantenimientos una vez al año. Si la temperatura es mayor a 8 grados centígrados o la zona sombreada, estamos hablando de esta zona de aquí, tomar acción inmediata, trasladar las vacunas a un termo o caja transportadora o trasladar a un establecimiento más cercano. Entonces, por ello, siempre, diariamente, ustedes deben sacar vacunas para atender, por ende, van a tener un termo listo donde van a poder salvaguardar las vacunas, porque van a tener que movilizarlo a otro establecimiento, el más cercano. No tiene que ser el de la red o el de la ciudad, no, tiene que ser el más cercano, el que les permita conservar las vacunas. Y notifiquemos inmediatamente para hacer una revisión del equipo. Ya, ¿qué pasa si es que la temperatura está a 0 grados centígrados? Esta ya también nos presenta una zona sombreada y esto ya es un peligro de ruptura de cadena de frío, en este caso de un congelamiento. De igual manera, tenemos que tomar acción inmediata, trasladar nuestras vacunas. Antes estaba renegando. Esa de a las 4. Comprar pollo. Ya, vamos a trasladar las vacunas en un termo portavacunas o en las cajas transportadoras. Y luego vamos a practicar. Te invento. Pero cocina, no sé. No voy a renegar. Ay, no tengo plata seguro. A la mierda, seguro se me va.
Por favor, tengamos cuidado con nuestros audios. Listo, sin más que especificar cualquier tipo de preguntas o cualquier tipo de aclaraciones, por favor, no se limiten. Ha sido brevemente, pues no hay mucho que tocar en este tema, la verdad, todo es en relación a cuidar bastante lo que es nuestra cadena de frío, tener en cuenta que no todas las vacunas pueden estar expuestas a la misma temperatura. Algunos deben ser más cuidadas de estar congeladas o de no congelarse. Entonces, algunos pueden ir abajo, arriba, y hemos mostrado eso también. Por favor, tenerlo en cuenta. El uso de sus termómetros dentro de sus refrigeradoras y también cuando tengan el uso de las vacunas para la atención diaria, no se olviden. Tienen que siempre, digamos, ¿cómo es un test de agitación de control? Para explicarles un poco sobre esto. Vamos a separar, digamos, en caso de en que ha habido una ruptura de cadena y nosotros no sepamos cómo visualizar qué vacunas y qué vacunas, por ejemplo, vamos a separar los frascos de vacunas sospechosas de congelación y elegir una muestra representativa para aplicar el test. El tamaño de la muestra puede ser una caja completa para evaluar si algunos de estos fueron expuestos a congelación. Como les digo, nuestra refrigeradora puede exponerse a bajar radicalmente su temperatura hasta 0 °C. Es porque nuestra refrigeradora está comenzando a descalibrarse, ¿ya? Entonces, las vacunas sospechosas de congelación se agitan vigorosamente por 15 segundos hasta homogenizarlas. Vamos a dejar reposar los frascos de vacuna en una mesa o en una superficie plana sin voltear, sin moverlos, y controlar el tiempo cada 5 minutos. Si se observa que estos frascos a contraluz colocan un fondo oscuro para facilitar la visualización de la sedimentación en forma comparativa, o si la vacuna permanece homogénea y no se sedimenta luego de transcurridos los 15 minutos, el resultado es negativo, o sea, no se ha congelado. Esta vacuna se puede utilizar. Entonces, ese es el método de agitación. Entonces, ya saben, agarran su vacunita y la sospechosa. ¿Cómo es que nosotros podemos, digamos, sospechar? A ver, digamos, en caso en que no hemos llevado y equivocadamente hemos llevado nuestro termo sin un termómetro y hemos estado en temperaturas bajas, no han abierto para nada el termo, puesto que en la mañana, digamos, lo han puesto con paquetes de frío congelados, ni siquiera lo han dejado sudar. Así se dice cuando se coloca en la mesa. Entonces, sí o sí, vamos a sufrir una congelación. Entonces, para descartar que nuestras vacunas estén congeladas, podemos hacer este test de agitación de control. Si la vacuna se sedimenta y se deja ver en el fondo oscuro y mostrando un sedimento, luego del tiempo transcurrido, que son 15 minutos, el resultado es positivo, o sea, la vacuna se ha congelado. Entonces, tener en cuenta, por favor, este test de agitación. Por ello también les incito a leer lo que es su norma técnica. Ustedes deben manejar como su Biblia, la norma técnica debe estar en su cabecera diario, ver cuánto tiempo o ver las especificaciones. Ya. A ver, otra interpretación de exposición entre 8 °C a 25 °C. Por ejemplo, en la polio oral, mayor a 24 horas, cuando ya está expuesta a esta temperatura, no podemos utilizar la vacuna. Cuando está a menor de 24 horas expuesta de esta temperatura entre 8 °C y 25 °C, use la vacuna dentro de los 3 meses. E igual esto nos va a suceder con la vacuna del SPR y de la AMA. Pero en las demás vacunas, que son la BCG, cuando ya están expuestas a este tipo de temperatura, no podemos usarla. Tampoco la hepatitis B, ni la hepatitis A, ni la rotavirus. Siempre en coordinación con el coordinador de inmunizaciones de su direza. Ellos nos van a especificar, ustedes sin temor alguno, cuéntenle qué ha pasado, a cuánto tiempo se ha estado expuesta la vacuna, a qué temperatura. Entonces, como han visto, hay algunas especificaciones aún que nos permite utilizar lo que es
las vacunas, pero siempre y cuando haciendo algunos test que nos permitan ver si es que podemos o todavía utilizar las vacunas. Entonces, siempre, por favor, tener en cuenta. Ahora, ¿cómo es que debemos nosotros conservar nuestras vacunas o cómo debe ser nuestro área para el área de inmunizaciones, por así decirlo? No, las vacunas pueden estar expuestas en un lugar donde hay luz, digamos, en donde atendemos al costadito. No, este debe siempre tener un área oscura, un área en donde no entre mucho lo que es la energía solar o el sol, por así decirlo. ¿Por qué? Porque esto también nos expone a que estén constantemente con el calor nuestras refrigeradoras. Entonces, por favor, eso. No recuerden, por favor, el uso de su plan de contingencia y alguna cosa más, por favor. ¿Alguna pregunta o algo? Bueno, en este momento queda libre para poder realizar algunas preguntas o poder, si no tenemos audio, lo podemos escribir a través del chat, por favor, para poder leer sus preguntas y que éstas puedan ser absueltas. Aparentemente ninguna pregunta. Bien, ya en esta parte final, licenciada Brenda, ¿alguna otra precisión tal vez? Claro, podemos seguir con las precisiones. Por ejemplo, la actividad de mantenimiento preventivo. Muchos ignoran que debemos conservar o debemos mantener nuestras refrigeradoras. Entonces, este mantenimiento siempre va a estar a cargo del equipo especializado. No nos aventuremos a que si vemos que nuestro refrigerador está comenzando a fallar la temperatura, nosotras vamos a sacar las vacunas y vamos a tratar de conectar, desconectar. No, no podemos aventurarnos a eso, por favor. Siempre, siempre estar en conexión con sus redes. Entonces, en forma rutinaria, procuren siempre mantenerlos una vez al año, siempre deben hacer el control de sus refrigeradoras. ¿Y esto cómo vamos a hacer? Vamos a hacerlo mediante nuestras hojas de registro diario. Y en caso de ruptura de cadena de frío, el personal siempre debe reconocer, conocer y recordar que el daño producido por una ruptura de cadena de frío es acumulativo e irreversible. No existe la recuperación de estas vacunas, aunque se restablezca la temperatura correcta. Por eso es que les mostraba, que les decía sobre el test de agitación. Ustedes pueden también verificar ahí si es que no han contado, entonces con termómetros, por así decirlo. Se debe garantizar que las vacunas conserven su potencia inmunológica y evitar los siguientes riesgos. Por ejemplo, la presentación de eventos adversos. ¿Ya? Esto se va a presentar en caso nosotros usemos esas vacunas. El incremento de número de personas susceptibles sin protección inmunológica. Si nosotros hacemos una ruptura de cadena de frío y para restablecer todas las vacunas y para que nos proporcionen las vacunas, van a pasar días. Y para esto vamos a perder población, vamos a perder que los niños no cumplan su esquema de vacunación completa. El desabastecimiento de vacunas ante la pérdida de vacunas expuestas a rupturas, el incremento de oportunidad de pérdida de vacunación. Entonces, si esto nos ocurre en un momento en donde nosotros estamos haciendo un barrido, totalmente nos va a afectar. Muchos de ustedes o muchos de los niños van a estar desprotegidos por una falla nuestra. El esfuerzo del personal de salud en campañas de vacunación evaluado como tiempo perdido, la pérdida de confianza de la población. Si por X motivo ustedes alguna vez vacunan a un niño y con una vacuna vencida sin darse cuenta del vencimiento, esto se va a correr como polvo. Todos los niños todas las madres van a estar en desconfianza en ustedes a vacunar. Y si nosotros vacunamos con una vacuna que ya ha hecho ruptura,
también van a presentar efectos adversos y esto nos va a provocar la desconfianza de la población y esto a largo plazo no conviene ni a nosotros ni a la población. Va a estar en nuestras manos la salud de los niños. En cuanto se detecte una ruptura de cadena de frío o una exposición variante de nuestras temperaturas de nuestras vacunitas, se debe restablecer. ¿Cómo restablecemos? Aplicando el plan de contingencia, trasladar las vacunas a un lugar más cercano. Vamos a inmovilizar las vacunas. Otra vez, les repito, no utilizar las vacunas hasta esperar los resultados de evaluación. Ellos evalúan cada vacuna. Como les he explicado ese test, ellos evalúan cada vacuna si es que han hecho ruptura o por el nivel de ruptura y los llevan notificar la cadena, la ruptura. No olviden esto, por favor, saquen capturita por si, bueno, esperemos no nos suceda nunca lo que es la ruptura de cadena, pero aún así debemos hacer este formato. Ya, la notificación se realiza inmediatamente en forma obligatoria, no pueden escaparse. ¿Ya? Es bajo responsabilidad en un plazo no mayor a 24 horas. Para este, sea considerada como un indicador adecuado. Entonces, notificando no mayor a 24 horas. Apenas consigan luz o energía o señal, tienen que notificarlo. Si la ruptura se produce a un nivel local, el responsable de inmunizaciones o el jefe de inmunizaciones son los responsables de notificar. Pero si esto nos pasa en microredes o redes, en microredes se produce en el almacén especializado, porque ahí ya hay un almacén o una cadena de frío. Entonces, aquí es donde notifica el responsable de la red. En cambio, si pasa esto a un nivel de red, la cadena de frío o la ruptura de cadena de frío se notifica ya directamente a lo que es la jereza o a la direza. Entonces, ven, mientras más elevado sea el nivel de atención, también es mayor lo que es las consecuencias. Y si nos pasa esto a nivel regional, la cadena, la ruptura de cadena de frío también va a ser notificada lo que es la direza o la jereza. Y si esto pasa a nivel nacional, las rupturas de frío, también ya en el almacén de aduanas o en el almacén especializado, ya esto directamente se pasa a lo que es el DGIESP, lo que es el MINSA, ya para la evaluación directamente. Entonces, por ello, siempre reconocer el tipo de vacuna, cuánto está expuesto, a cuánto de temperatura debemos conservar nuestras vacunitas. No se olviden, por favor, y los mantenimientos de nuestras refrigeradoras, el voltaje, la evaluación, cuando vengan a lo que es la limpieza o el mantenimiento de nuestras refrigeradoras, no podemos dejar al técnico solito con la refrigeradora y no por temor a que nos roben las partes, no, sino porque nosotros debemos inmiscuirnos en el tema. ¿Por qué? La revisión completa debe estar verificado por el personal. Y si es que hace el cambio de alguna pieza también, ¿por qué? Si es que se hacen el cambio de una pieza y se olvida de una, esta va a perjudicar a la vida útil de nuestra refrigeradora, por ende va a perjudicar a nuestras vacunas y por ende a nuestra población. Entonces, si van a desmontar la pared de nuestra refrigeradora, tenemos que tener la certeza que lo vuelvan a colocar, verificar también los puntos de calibración, cuánto tiempo, en qué punto se ha quedado la calibración y si sigue así en el transcurso del año. La medición que midan el voltaje y el amperaje del consumo de energía, porque si nosotros no sabemos cuánto están en una de esas que no se regrese la luz o se vaya la luz, puede volar también el equipo. Entonces, la detección de fugas refrigerantes, la verificación del estado del termómetro, hay que cambiar las pilas en ser el caso. Si no se puede visualizar bien la temperatura, entonces si ya se está bajando, entonces visualizar todo tipo, la medición también del aislante térmico. Como verán, esto involucra totalmente el compromiso
del personal de salud de enfermería en el adecuado cuidado de las refrigeradoras, y no solo de las refrigeradoras, sino de nuestros almacenajes, del lugar donde nosotros vamos a, ay, perdón, del lugar donde vamos a conservar lo que es nuestras vacunas. Entonces, por ello, como les decía, un lugar, por favor, en donde no accedan fácilmente lo que son los rayos solares y no permita el calentamiento de estas de igual manera. Ya, a ver, algunas especificaciones más del data lawyer. Esta tiene una alarma dual, lo que les decía. Si es que, eh, si es que esta baja por debajo de 2 todavía, ya es donde suena la alarma, o por las temperaturas de 7. El data lawyer comienza a sonar, es porque o está en 2 grados centígrados o está en 7 grados centígrados. Entonces, ya nos puede alertar que esta puede disminuir. Ya, el rango de activación por corriente o por una falla de corriente eléctrica se puede activar al producirse un corte insuspensivo. Entonces, la reposición automática de la corriente. Entonces, nosotros debemos manejar el contacto de quien nos brinda lo que es la energía eléctrica, manejar el contacto directamente con esa persona para notificarla para que nos da una reposición eléctrica cuanto antes. Entonces, eso, por favor. Son dos alarmas que se programan, una temperatura máxima y una temperatura mínima. Estos nos producen, ya saben, de 2 a 7 grados centígrados, cuando ya nos avisa ante una ruptura de cadena de frío. Para nosotros también tener en cuenta los los equipos, por favor, verificar sus cajas transportadoras, no pueden estar rotas, no pueden estar huecas. Al momento de que una de ellas esté en mal estado, va a también permitir el uso o el ingreso de aire, el cual también va a permitir la descongelación de nuestros paquetes de frío, y esto también va a darnos un tiempo de vida bajo y va a exponer totalmente nuestras vacunas. Entonces, por ello, por favor, también verificar sus paquetes, va a verificar sus KSTs, si la tapa realmente entra, y también verificar si esta no se sale rápidamente, porque ha habido accidentes en donde transportan las vacunas en la parte de atrás de la camioneta y salen volando porque pasan por un, no sé, rompemuelles. Entonces, por ello siempre verificar que esté bien, porque sus KSTs tienen lo que es la seguridad en la parte de aquí. Entonces, siempre procurar llevarlos seguras, por más que estén tapaditas, llevarlos con su seguro, porque en una de esas puede saltar, todo puede pasar, porque no solo se lleva a ciudades, se lleva también a lugares de difícil acceso. Entonces, para ello, por favor, tener en cuenta el adecuado manejo de sus KSTs. Y si no es de tus KSTs, de los diferentes termos, recordando siempre su vida útil, los KST, que son 4 paquetitos, 12 horas, y cuánto se puede permitir abierto, porque van a estar utilizando constantemente para vacunar a su población. Y siempre debe almacenarse en las canastillas, a ver, acá, nuestras refrigeradoras cuentan con canastillas. Entonces, nosotros no podemos colocarlo en la base o en el piso de nuestras refrigeradoras. Tienen canastillas. Entonces, colocarlos indistintamente en cualquiera de los dos niveles, no. Debemos colocarlo de acuerdo a esto. ¿Quiénes deben ir en la parte superior? ¿Quiénes deben ir en la parte inferior? Almacenar las vacunas de acuerdo a la fecha de vencimiento, siempre las de vencimiento corto adelante y las de vencimiento largo atrás, para un fácil retiro de las vacunas. Rotular el contenido de cada canastilla para el fácil acceso, porque muchos de ellos van a ser, digamos, utilizados o dispensados, así por así decirlo, por otro personal de salud. Entonces siempre debe estar rotulados para qué vacuna es esta, para evitar equivocaciones. No vaya a ser que le vacunen con un DT adulto a un DT pediátrico.
Utilizar siempre las vacunas que estén próximas a vencer, no utilizar las vacunas que están de vencimiento largo primero. Y las cámaras refrigeradoras para cada vacuna deben estar ubicadas en un almacén especializado. Ya les dije, diseñadas, climatizadas, con aire acondicionado, ¿ya? Entonces, en algunos lugares, como en la zona rural, no van a estar siempre acondicionados. Entonces, por ello, llevarlos a una zona oscurita. Y en cambio estamos, cuando hablamos de las refrigeradoras que son solares, para su funcionamiento pues deben utilizar lo que son la energía solar, la cual es captada a través de paneles solares, estas nos ayudan a detectar. Entonces también para ello debe estar ubicada en una zona estratégica, el cual nos permite el retiro de vacunas en el menor tiempo posible. Entonces siempre deben estar en un lugar no apretadito, no taquear las vacunas, por así decirlo, siempre almacenarlas de acuerdo en la parte de abajo y en la parte de arriba. Bien, licenciada, sin nada más que agregar, creo que terminamos con el tema de cadena de frío. Bien, no habiendo más preguntas ni interrogantes de parte de nuestros participantes, nos queda más que agradecer a la licenciada Brenda Iñaca por la ponencia. Creo que nos ha aclarado muchas dudas y nos ha compartido información muy relevante respecto al tema de cadena de frío.